¿Qué tal amigos? En el video de hoy voy a hablar acerca del diezmo, ya que muchas personas me han preguntado en diferentes oportunidades qué opino yo sobre el diezmo, si sigue vigente o no sigue vigente, si es algo que los cristianos debemos observar o no. En realidad me he encontrado con muchos detractores del diezmo, o sea, personas que rechazan esta doctrina diciendo que es una doctrina que estaba ligada al santuario terrenal, que estaba ligada al sistema de sacrificios y ofrendas del santuario y del sistema levítico, ¿sí? Y que una vez que Cristo murió en la cruz, este sistema dejó de tener relevancia, por lo tanto el diezmo que se llevaba al santuario, ahora ya no hay que darlo más, ¿sí? Entonces muchas personas han sostenido esta cuestión, incluso otros han dicho no, el diezmo siempre fue comida, el diezmo nunca fue dinero, el diezmo siempre fue grano. Entonces citan Malaquías capítulo 3 que dice: traed todos los diezmos al granero, ¿no? Porque había un granero en el templo, y haya alimento en mi casa. Entonces dice alimento, entonces el diezmo era comida y no era dinero. Y bueno, hay toda una teoría, ¿no? Simplemente para rechazar este principio bíblico de entregarle a Dios como reconocimiento la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos. En realidad yo creo que el diezmo sigue vigente porque está en la Biblia, lo vamos a ver ahora en algunos pasajes, y estos son argumentos falaces que se utilizan para rechazar la doctrina del diezmo, ¿sí? Como nosotros los adventistas en algún momento lo hemos llamado, cuando empezamos a practicarlo, la doctrina de la benevolencia sistemática. Es decir, la obra del Evangelio tiene que avanzar, los ministros tienen que ser sostenidos, se tienen que imprimir publicaciones, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde hemos de sacar los recursos? Bueno, como nosotros nos basamos todo en la palabra de Dios y vemos que en la palabra de Dios había una forma de obtener recursos para el Evangelio y era a través del diezmo, entonces nosotros como restauradores, ¿sí?, de la ley de Dios, tanto el sábado como la alimentación, la vestimenta y todos los principios de salud, etcétera, etcétera, también restauramos el diezmo porque está en la palabra de Dios, es algo que no se puede evitar. Pero vamos a ver ahora algunos textos bíblicos que demuestran que estos argumentos en contra del diezmo son simplemente falacias, ¿sí? Son simplemente mentiras para tratar de dejar de lado una parte importante de la ley de Dios. Recuerden que todo lo que está en juego siempre en el gran conflicto entre el bien y el mal es si la ley de Dios sigue vigente o no, ya sea con el sábado, ya sea con el diezmo, ya sea con la alimentación, ya sea con esto o con lo otro, siempre está en tela de juicio si la ley de Dios tiene vigor o no, o si nosotros la podemos tomar o rechazar según nuestras propias conveniencias. Vamos a ir a la pizarra y vamos a leer algunos textos. Muy bien, el primer texto que vamos a presentar se encuentra en Génesis capítulo 14, versículo 20. Este pasaje nos muestra que Abraham se encontró con Melquisedec, sacerdote de Salem y rey de Salem, y le dio los diezmos de todo. Así dice ese pasaje. Este texto nos muestra dos cosas importantes. Primero, que el diezmo ya estaba vigente mucho antes de la instauración del santuario terrenal en Jerusalén y mucho antes del establecimiento del sacerdocio levítico, ¿sí? Pero el contexto es mucho más interesante. El contexto de este pasaje es cuando Abraham vuelve de la batalla y de la derrota de Kedorlaomer. Es una batalla que se hizo entre Abraham y otros pueblos cananeos contra un rey con otros pueblos que habían tomado a Sodoma y Gomorra. Y como Abraham tenía a su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra y a su familia, él fue a liberar a Sodoma y Gomorra. No para hacerle un favor a los sodomitas, sino para liberar a su familia y dar testimonio a los sodomitas antes de que sean destruidos acerca de quién es el Dios del cielo. Así que Abraham, como vencedor, vino con el botín, con los despojos, no solamente con los bienes que se habían llevado de Sodoma y Gomorra, sino también con los despojos de los que fueron vencidos. O sea que él traía mucha riqueza de esa batalla, después de haber vencido a estos reyes. Y le sale al encuentro Melquisedec, y Abraham dice que le da los diezmos de todo. Pero después dice que sale el rey de Sodoma a recibir a Abraham y le dice: dame la gente y vos quedate con la riqueza, con los bienes. Le dice el rey de Sodoma a Abraham. Y Abraham dice: ni la correa de un calzado me voy a quedar yo, sino que todo esto es tuyo, no sea que se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Interesante, las riquezas que traía Abraham no eran trigo y cebada, no,
eran riquezas, eran bienes materiales, y de eso le dio el diezmo a Abraham a Melquisedec. Él no se quedó con nada, se lo devolvió al rey de Sodoma y solamente tomó la parte de la paga de los otros pueblos que lo acompañaron a la guerra. Este pasaje nos muestra que el diezmo no siempre fue comida, el diezmo es de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti, y Abraham todo lo que recibía de Dios, él apartaba la 10ª parte, aun cuando no había recibido o no se había quedado con nada del botín que le correspondía por haber ganado la guerra, por haber arriesgado su vida para rescatar a su familia. Entonces, este pasaje echa por tierra la idea de que el diezmo siempre fue comida. También eran riquezas, todo lo que nos da. Y también echa por tierra de que esté ligado el diezmo al sacerdocio levítico. ¿Sí? Incluso si vamos a Hebreos capítulo 7, 9 y 10, se nos dice allí que Leví, que era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, dice que Leví, estando aún en los lomos de Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué dice esto Pablo en Hebreos? Porque Pablo está queriendo decir que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque Cristo era de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví, él puede ser sacerdote porque el sacerdocio de Cristo trasciende, el principio del sumo sacerdote trasciende la economía del santuario terrenal. Es más importante, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y al decir que Leví pagó los diezmos a Melquisedec, estando aún en los lomos de Abraham, está diciendo que el principio del diezmo trasciende la economía del santuario terrenal. Es un principio mucho más elevado, ¿sí? y muy anterior al santuario terrenal. Entonces estos pasajes nos dejan bien en claro que los argumentos de los antidiezmos es un argumento falso, es una falacia basada en algunos pasajes bíblicos, pero fuera de contexto. El diezmo siempre ha existido, porque Abraham ya lo conocía. Otro pasaje es Génesis 28, 22, donde se menciona que Jacob hace un voto a Dios, diciendo: si vos me proteges en el viaje, me das la comida y proteges mi vida, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente Jacob, mucho antes de la institución del santuario terrenal, promete dar los diezmos a Dios de todo lo que Dios le dé. No dice del grano o de la cebada o de la comida. De todo lo que Dios le dé, él iba a apartar el diezmo para Dios, ¿sí? Y otro pasaje importante es 1 Corintios 9:13. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo hace una defensa de su apostolado, de su ministerio, que estaba siendo puesto en duda por muchos cristianos de las iglesias de aquel entonces. Es decir, reconocían a los apóstoles, a Pedro y a los demás, pero no reconocían a algunos que Pablo fuera realmente un apóstol, porque él no había visto el ministerio de Cristo en persona. Pablo sí había visto a Cristo, lo había visto en el camino a Damasco, se le apareció personalmente a él, pero como no estuvo entre los 12, muchos no lo reconocían como apóstol. Entonces él defiende su apostolado diciendo: ¿acaso yo no tengo derecho de no trabajar? En esta expresión, Pablo está diciendo que él tenía derecho a ser sostenido para dedicarse al Evangelio, para dedicarse a predicar 100% el Evangelio. Pero habían quienes no lo reconocían y no lo sostenían a él. Sostenían a Pedro y a los otros apóstoles, pero no lo sostenían a él para que él se dedicara a predicar. Y él, citando el sentido común y citando la ley de Moisés, dice: ¿acaso vamos a ponerle un bozal al buey que está trillando? O sea, un buey que está trabajando en el campo, ¿le vamos a poner un bozal para que no coma lo que él mismo está ayudando a producir? ¿Acaso se envía a un soldado a la guerra a sus propias expensas? ¿Acaso el que predica el Evangelio no ha de vivir del Evangelio como Cristo mismo dijo? Entonces Pablo, usando el sentido común y usando la ley de Moisés, defiende el derecho de los ministros de ser sostenidos por la iglesia. Y cuando cita este pasaje, 1 Corintios 9:13, él dice: ¿acaso los que trabajan en el templo no comen del templo y los que trabajan en el altar del altar no participan? Bueno, este pasaje es una cita de Deuteronomio 18:1. Acá viene lo interesante. Deuteronomio 18:1 dice que los levitas, los sacerdotes, no tenían heredad en Israel. Cuando se repartió la tierra a las 12 tribus, en realidad solamente 11 tribus recibieron una parcela de tierra y fueron establecidos. Pero Leví no tenía heredad, no tenía tierra.
Ellos iban a estar sin tierra. Entonces en este pasaje dice que Jehová era la heredad de Leví. Dice, yo soy tu heredad. Jehová iba a ser la heredad de los hijos de Leví, los sacerdotes. Y cuando vamos a la referencia a pie de página de Deuteronomio 18.1, nos lleva a Números 18, 20 y 21 que dice, yo soy tu heredad y yo he dado a Leví, a ustedes les he dado todos los diezmos de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es la heredad de Leví? Ser sostenidos por la iglesia. Los sacerdotes eran sostenidos por el pueblo de Israel. Jehová era su heredad. Entonces, como nosotros devolvemos los diezmos a Jehová, Él con eso sostiene a sus ministros. Y Pablo utiliza este ejemplo de los sacerdotes para hablar acerca de su propio ministerio. Entonces vemos, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento, antes del santuario, después del santuario, el principio del diezmo y del sostén de los ministros por medio del diezmo es un principio bíblico. En ninguna parte se nos dice que fue abolido. De hecho, los antidiezmos, los detractores del diezmo, en vez de citar Malaquías capítulo 3 y otros textos fuera de contexto, lo que deberían hacer es presentar el pasaje bíblico que dice que el diezmo fue abolido, porque hasta ahora nadie lo ha presentado. Si yo hablara de los sacrificios y las ofrendas que se hacían en Israel, y yo dijera que los sacrificios y las ofrendas fueron abolidos, tendría que presentar un pasaje. Daniel capítulo 9 dice que el Mesías iba a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas. Y luego Pablo agrega que Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Entonces ya tenemos el sacrificio que es Cristo, nuestro Cordero. Toda la Biblia lo declara. Ahora, ¿dónde están los pasajes que dicen que el diezmo ha dejado de tener importancia para Dios? Que el diezmo dejó de ser algo que Dios reclama como suyo. Muy bien, esto es todo por este video acerca del diezmo. Evidentemente, si Dios ha de hacer avanzar su obra en el tiempo final, no vamos a andar inventando métodos nuevos para conseguir recursos, sino que podemos utilizar lo que Dios mismo estableció en su palabra como un método para sostener a los que predican el Evangelio y hacer avanzar la obra de alguna u otra manera a través de la página impresa, a través de la distribución de materiales, etcétera, etcétera. Hay muchas formas en las cuales se pueden utilizar estos recursos que le pertenecen a Dios. En realidad todo lo que recibimos es de Dios. Lo que hacemos cuando damos el diezmo es simplemente devolverle parte de lo que Él ya nos ha dado. Como decía al principio, en realidad nosotros no damos el diezmo para ser bendecidos. Damos el diezmo porque reconocemos que ya hemos recibido una bendición, que ya hemos recibido de parte de Dios el sustento. ¿Sí? Y esto es algo que yo durante mucho tiempo no lo había practicado, pero hoy lo practico y para mí es una bendición. Cada vez que yo recibo mi sueldo o mi ganancia o un trabajo y cobro, etcétera, cada vez que yo recibo dinero, lo primero que hago es apartar el diezmo. Para mí eso es algo sagrado. El diezmo es para la obra de Dios, para la predicación del Evangelio. Y si hay ministros, para sostener a los ministros. Eso es algo que cambió mi vida y cambió mi forma de ver el tema económico, al punto que he pasado, y esto doy un testimonio personal, he pasado meses desempleado. Voy a hacer la aclaración, desempleado. Un cristiano nunca puede estar desocupado, porque mente desocupada es taller del diablo. Entonces un cristiano jamás puede estar desocupado. Podemos estar desempleados, es decir, que nadie nos contrate, que no tengamos un trabajo fijo, pero nunca podemos estar desocupados. Siempre tenemos que estar trabajando y haciendo cosas de diferente índole, ya ayudando a otros, ayudándonos a nosotros mismos, predicando el Evangelio, pero siempre tenemos que estar trabajando. Yo he estado meses desempleado y nunca me ha faltado ni el alimento, ni el sustento, ni todas las cosas necesarias para seguir adelante. Y siempre he separado el diezmo. A pesar de a veces no tener mucho dinero o lo que fuera, siempre separo el diezmo porque sé que eso es algo sagrado, es algo de Dios. Lo practicaron los patriarcas, lo practicaron los apóstoles, y estoy seguro de que si hay una forma en que la obra del Evangelio va a avanzar en el tiempo del fin, va a ser por la forma que Él estableció y no por otra forma que nosotros querramos inventar hoy en día. Así que los diezmos, tanto como las ofrendas, que las ofrendas es un donativo liberal que no tiene que ver con el porcentaje de los ingresos que recibimos, tanto los diezmos como las ofrendas son los medios que Dios utiliza para hacer avanzar su obra de alguna o de otra manera. Así que ese es mi punto de vista sobre el diezmo. Mucha gente que me ha preguntado sobre esto en realidad
busca el aval de alguien para decidir no diezmar, ¿sí? Para borrar esta obligación de parte de Dios, ¿sí? Entonces buscan pasajes bíblicos para tratar de justificar el hecho de no diezmar, ¿sí? Pero para mí es una bendición. Yo nunca voy a recomendarle a alguien que no diezme. Yo siempre voy a recomendarle que guarden las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son las que siempre están en conflicto, son las que se ponen en duda de parte de Satanás. Tanto el sábado, la alimentación, el diezmo, etcétera, etcétera, son las leyes del Eterno que, a mi forma de ver, son eternas, ¿sí? Son eternas como Él es eterno y deben ser observadas por el pueblo de Dios hasta los últimos días. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y si quieren colaborar con este servidor, les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Muchas gracias por todo, hasta la próxima.